Una pequeña entrevista. Queremos conocer acerca del Huipil. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Ángel Sánchez Vargas. Bien. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 42 años. ¿De dónde es originario? Soy originario de esta cabecera municipal. Y nací. Aquí está enterrado mi amigo. ¿Usted sabe a profundidad del Huipil de Quilamatla? Sí, efectivamente. Ya de hace muchos años me dediqué a hurgar la historia de esta pieza iconográfica y descubrí muchas cosas que la mayoría de los habitantes de este pueblo desconocen. Es una pieza que se empezó a utilizar desde la fundación de este pueblo, que fue en el siglo XVI. Amatlán es un pueblo originario que conserva su identidad a través de la lengua, de los usos y costumbres y sobre todo en su indumentaria. Esta pieza iconográfica narra toda la cosmovisión que nuestros abuelos tenían hacia el entorno, hacia la madre tierra y sobre todo pues hace referencia a la vida. Este huipil en origen no era bordado. Los huipiles originales que utilizaron las zamatecas en antaño eran lienzos elaborados en telas de cintura y tejidos en blanco sobre blanco, pero no bordados. En el mismo telar trabajaban las figuras y iban armando todas las piezas. Los huipiles tradicionales estaban conformados por 3 lienzos y eran unidos por una pequeña costura a la cual le llamaban randas, pero con el paso del tiempo se fueron incluyendo pues, bordados de otros lugares. Tal es el caso no tan solo de Amatlán. Cuando llegaron los españoles se hace el mestizaje y llega una camada de libaneses. Estos personajes se dedicaban a vender mercería que ya se utilizaba en Europa, lienzos fabriles, agujas, hilos y todo lo referente para formar ropa. Entonces cuando llegan aquí a Córdoba, ellos empezaron pues a expandir su negocio yendo a las poblaciones más cercanas y así llegaron a Amatlán. Y a partir de 1800 el huipil sufre un cambio y ya se empezó a bordar. ¿Y usted cómo aprendió sobre el Huipil de Quilamatla? Bueno, el primer contacto que yo tuve con el huipil de Amatlán fue en casa de mis abuelas. Las mamás de mis abuelas hicieron esta prenda de manera cotidiana. En particular, en casa de mi abuela materna, ella tenía huipiles que pertenecieron a su mamá y que todavía a la fecha existen. En el caso de mi abuela paterna, ya no tenía piezas, pero sí tenía fotografías. Entonces a mí me empezó a llamar la atención el observar que ellos vestían diferente a como nosotros actualmente. Y así empecé a preguntar. Y en una ocasión, en casa de una de mis abuelitas, hicieron limpieza y vi que sacaron unos huipiles. Y yo le pregunté, bueno, ¿y esto de quién era o por qué vestían? A mí me llamó la atención el colorido, el bordado. Yo hasta creí que eran unas almohadas porque en casa teníamos unas almohadas bordadas. Y ya ella me empezó a platicar que era la ropa de su mamá y que la conservaba y así. Y así fue como nació en mí el interés por saber más sobre el huipil. Y máxime, porque te digo que en casa de ella había fotografías igual. Estaba la fotografía de su mamá y de su papá, que vestían de la manera como antes en mi pueblo, que yo ya no veía en ningún otro lugar más que ahí. Entonces, así pasó el tiempo. Y cuando yo llego a la secundaria, me dejan
un trabajo de investigación y así empiezo a escribir sobre el huipil de Amatlán, preguntándole a mis tías abuelas, a las amigas de mis abuelitas, y así fui descubriendo que no tan solo en casa de mi abuela había huipiles, sino que algunas familias también conservaban piezas que fueron de sus antepasados. Llega a mis manos una pequeña grabadora de cassette, y empiezo a grabar narraciones de personas adultas. Me regalaron una cámara fotográfica de rollito y empiezo a hacer fotografía y así fui guardando el material hasta que llego a la universidad, y como ya había hecho investigación sobre esto, se me fue muy fácil hacer mi trabajo para titulación. Yo tengo 2 carreras. La primera de ellas estudié licenciatura en educación física, pero las artes siempre fueron mi fuerte y hasta ahorita han sido mi fuerte. Y pues no me quedé con el antojo de estudiar artes. Entonces ya cuando estudié la segunda carrera, que fue licenciatura en artes, te digo, mi trabajo de tesis fue el huipil de Amatlán, la iconografía. Y me someto a más investigación porque ya tenía entrevistas, porque ya tenía fotografía, pero conocí a una persona nativa de este pueblo. Él fue un antropólogo muy reconocido, el maestro Luis Reyes García, y él, en algunas de las tantas pláticas que tuvimos, siempre me decía: oye Ángel, es que fíjate que en el tal año vino fulana de tal y escribió sobre el huipil de Amatlán y sale en este libro. Y entonces fui anotando las bibliografías y los referentes que él me daba, y ahora ya en la universidad, al estudiar artes, fui comprando los libros y descubrí realmente algo maravilloso, que me enamoré más de estas piezas iconográficas. Descubrí muchas cosas que la población desconoce. Eso que les platico de que los huipiles no eran bordados en origen. Hubo préstamos culturales, tal es el caso del huipil de Boda, que ese huipil no es propio de Amatlán. Ese huipil lo traían de la región chinanteca y el punto de encuentro era el santuario Otatitlán. Existe todavía el lugar, así se llama, Otatitlán, que es por la cuenca del Papaloapan. Allí iban mis paisanos a vender piña. Ellos sembraron piña y los puntos de venta eran Otatitlán, el puerto de Veracruz, Tehuacán, hasta llegar a la Ciudad de México. Entonces, para aquella parte, bajaban a la fiesta del Cristo Negro todos los indígenas de la región. Y ellos utilizaban ese huipil rojo que nosotros, más bien que aquí se utilizó para contraernos, y para ellos era la ropa común, pero aquí se adoptó como una ropa de gala. Y entonces cuando ya alguna joven iba o estaba a punto de casarse, acudían a Otatitlán a comprar el ajuar de boda y lo traían. Y era como que el requisito. Por ahí alguna vez alguien dijo que no era necesario. Pues sí, era necesario, porque si no, no podían tomar mano. Lo mismo sucedía con la joyería que usaron mis antepasados, en este caso los collares de coral y plata. La dote era dada por la mamá de la novia y por la mamá del novio, y así se hacía la joven se hacía de joyería, igual con los aretes. Lo que aparte le compraba el futuro esposo, pero las mamás contribuían para que ella fuera de gala, fuera de lujo al evento. Y así pues nos fuimos apropiando de muchas cosas, y esto dio el resultado, esta bella prenda. Y por cierto, por ejemplo, de los collares, de que era de coral, y las monedas en aquel entonces. Las monedas que se utilizaron fueron plata, las monedas que comúnmente andaban circulando. ¿Por qué se utilizaron? Bueno,
porque Amatlán fue piñero, ya te había comentado. Y entonces en esa temporada hubo mucha bonanza en el pueblo. La mayoría de familias tenía terrenos donde se sembraba piña. Y la forma en pago que recibían era la moneda plata. Entonces tenían mucho y tenían mucha riqueza y ya no sabían qué hacerle a tanto. Entonces empezaron ellos a decir que se lo iban a poner como ornamento. Y así se hicieron pulsos, así se hicieron collares, así se hicieron aretes. También hubo quien a sus cuentas de coral le engarzó monedas de oro. Y tanto oro y plata hubo en el pueblo que hasta la dentadura se la ponían así. Sí, o sea, hubo mucha riqueza. Para usted, ¿qué representa el huipil de esta hermosa cultura de Amatlán? Bueno, el huipil es nuestra segunda piel. Yo no soy mujer, pero a mí me fascina. Y esto es como que la cajita de Pandora, porque cuando la abres, te cuenta una historia bella de lo que es el entorno, llámese el cielo, llámese la madre tierra, que nuestros antepasados respetaban mucho. Toda la iconografía que está bordada en esta pieza tiene un significado. Por ejemplo, esta parte es un festón. Algunos le llaman corbatín, algunos le llaman listón simplemente, o los listones del huipil. Pero esto representa, por eso está de manera en óvalo circular, porque representa un ciclo de vida. ¿Por qué es el ciclo de vida? Porque cuando la mujer se lo pone, emerge y aquí sale. ¿Y quién es la que da la vida?